Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y, sobre todo, gracias por vuestra presencia, ¿no? Por supuesto, también gracias a Jorge García por sumarse a este ciclo de conferencias. Las dos primeras conferencias que hemos tenido, esta es la cuarta. Digamos que las tres primeras han sido pues más relacionadas con la fotografía. Hemos querido con las dos primeras contextualizar las fotografías de la exposición. En la primera, si no estuvieron, se trató un tema, bueno, fue sobre la fotografía monumental en general, centrada en el Mediterráneo. En la segunda se trató también un tema de fotografía, que fue básicamente la fotografía orientalista, incluso llegando por todo el norte de África, hasta las fotografías sobre todo de Andalucía, ¿no? Del siglo XIX. Y ya con esta intervención de hoy de Jorge, después del paréntesis de la semana pasada del puente, que siempre lo dejamos vacío con todos los ciclos, pues con esta exposición y con la del próximo jueves de Victoria Peña inauguramos como esta parte del ciclo más, digamos, arqueológico, ¿no? En este caso, Jorge nos hablará sobre las excavaciones americanas en Cartago y Útica entre 1922 y 1925 a través de la fotografía y de la cinematografía. Y en el caso del jueves próximo, Victoria Peña hablará también de los 100 años que se han cumplido recientemente de las excavaciones en el Tophet de Cartago. Así que digamos que con estos dos, como decía al principio, inauguramos esta parte de fotografía más arqueológica, ¿no? Voy a presentar a Jorge. Jorge García Sánchez es profesor titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2010 y 2017 fue investigador Ramón y Cajal, también en la propia Universidad Complutense de Madrid, después de haber disfrutado diversos contratos postdoctorales en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre 2006 y 2009. Se doctoró en 2005 con la tesis doctoral El valor de la antigüedad en la formación de los arquitectos españoles pensionados en Roma en los siglos XVIII y XIX. Es especialista en la historia de la arqueología, ha publicado y editado diversos libros sobre esta y otras temáticas y antes del verano, creo que fue en mayo por ahí, ¿no? Presentó también aquí su último libro, que bueno, hoy también nos comentará cosas sobre él, sobre todo porque se trata sobre un Byron Coon de Prorock, un pseudoarqueólogo o arqueólogo aficionado americano que realizó muchas filmaciones en Túnez en esos años, ¿no? Que en los años 20. Bueno, tiene cantidad de publicaciones, además de decenas en artículos de revistas científicas, y en estos últimos años se interesa también en la arqueología de época colonial y en la arqueología clásica en el norte de África, en particular en Túnez. Actualmente codirige con la profesora Fabiola Salcedo el proyecto de investigación I+D, Identidades norteafricanas en transformación, etnias líbico-bereberes y romanitas a través del imaginario funerario, y el proyecto de excavación Almazaras romanas en la región de Kasserine, en Túnez. En relación con esta conferencia, como decía al principio, ha publicado el libro Byron Coon de Prorock, arqueólogo y explorador de civilizaciones perdidas. Y ya sin más, pues le doy paso para que nos cuente todo lo que te apetezca. Al final de la conferencia habrá un ratito de debate o de preguntas si alguien lo estima oportuno. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Un agradecimiento que además hago extensivo a todo el equipo del Museo Arqueológico, a María Alonso también, por esta nueva invitación a estar hoy aquí, después de la última vez que vine, a presentar un libro que está totalmente relacionado con la conferencia que les voy a dar hoy. Como ven en el título, me voy a centrar en un momento cronológico muy determinado de los años 20 y sobre todo, aunque habrá más sitios, y no solamente de Túnez, sino también en general del norte de África, pero sobre todo en Túnez y en estas dos ciudades, en Cartago y en Útica. Útica lo retomaré más tarde y Cartago, pues supongo que
algunos de ustedes pueden haber estado allí y la conocen bien. Es una ciudad muy importante dentro de la historia de la arqueología. Se ha excavado en profundidad, sobre todo desde el siglo XIX y también la primera mitad del siglo XX, digamos que con un nivel de intensidad incluso tan fuerte como puede haber sido pues, Atenas o Pompeya o Delos, otras grandes ciudades del pasado. Y sobre todo, seguramente les traerá a la mente, cuando hablamos de Cartago, pues la gran enemiga de Roma, ¿no? La potencia mediterránea con nombres tan evocadores como Dido o Elisa, su fundadora fenicia, o como los grandes generales Amílcar y Aníbal Barca, con epopeyas como el paso de los Alpes a lomos de elefante por parte de Aníbal, o los enfrentamientos en las guerras púnicas con Roma, con esos otros también grandes generales romanos, la familia de los Escipiones, que causarán después la destrucción de la ciudad en el 146 a.C., y todas estas tragedias, conflictos bélicos, personajes, se habían vuelto tan absolutamente evocadores, románticos, que de una forma inevitable pasaron a formar parte del imaginario occidental, europeo, ya prácticamente desde la Edad Media y el Renacimiento, y esto se refleja muy bien a través de las obras de arte, se harán óperas, espectáculos dramáticos, frescos, pinturas, después películas, donde todos estos grandes acontecimientos de la historia púnica del norte de África se verán reflejados. El problema es que después, en el campo de la arqueología, cuando empezaron a acudir los viajeros románticos, ¿no? Una vez que termina ese proceso del Gran Tour por Italia de viaje europeo y empieza a trasladarse a Oriente, al norte de África, que quizá lo han mencionado en algunas de las conferencias de las semanas pasadas, el viajero podía encontrarse con un panorama algo desolador, ¿no? Todas esas historias que tenía en la mente, sin embargo, cuando llegaban al yacimiento, y especialmente en ciertos momentos del siglo XIX, de repente no veía que se materializase en vestigios arqueológicos de gran nivel. Y podía haber algunos romanos, pero en principio los fenicio-púnicos no estaban todavía a la vista. Por eso les traigo aquí algunos textos en los que se denota esa cierta desazón a la hora de viajar a Cartago. Pues el propio Chateaubriand ya menciona lo que ve. Bueno, pues aquí hay unas cuantas cabañas, unas cuantas ovejas, y es la gran Cartago de la que estamos hablando. O incluso las guías que hacen los propios franceses en el siglo XX y a finales del siglo XIX, pues reflejan que quizá el viajero se encuentre con un panorama que no es el que esperaba al visitar la ciudad, pero que sin embargo siempre pueden recurrir a la novela de Salammbô, ¿no? La famosa novela escrita por Flaubert y publicada en 1862, donde encontrarán todo ese colorido y toda esa historia y todas esas memorias que no se tienen por el momento en el yacimiento. Para quien no conozca Cartago, les voy a enseñar este mapa, también porque refleja muy bien cómo era en la época de la que les voy a hablar, en el siglo XX. Pónganse también las circunstancias de que estamos hablando de un territorio colonial, de un protectorado francés a partir de 1880, y que por tanto este lugar también está habitado por personajes europeos. Y hay muchos franceses, y hay italianos, y hay malteses. No sé si ven, a ver si... Sí. Esta línea que transcurre por aquí, lo ven reflejado, ¿verdad? Sí. Es un tren ligero que llega hasta la Marsa y que va recorriendo distintas paradas que además tienen nombres muy evocativos, muy evocadores también. Salammbô, que es esta zona de aquí, Aníbal Barca, etc. En torno a esta línea ferroviaria es donde se asientan principalmente los europeos, mientras que la población local vive en algunos de estos poblados de los alrededores, en Duar el Chod o en La Malga, mientras que esta zona de aquí es la de los famosos puertos púnicos, que todavía se conservaban a la vista, la colina de Birsa, que es la colina original donde se fundó la Cartago fenicio-púnica, en este momento es una catedral francesa, la Catedral de San Luis. Primero es una capilla y luego se convierte en una catedral. Aquí está la colina de Juno, que luego será importante para lo que les mencione, y el teatro. Mientras que el Tophet,
que mencionaba Virginia se encuentra aquí, y yo también haré pues alguna alusión al TOEFL adelantando algunos aspectos de la conferencia de la semana que viene. Para que tengan una visión más directa, estas postales se hicieron muy famosas en la época y algunas son prácticamente iguales a las fotografías que encuentran en la exposición. Son estos lugares de los que le hablaba, ¿no? Los puertos, las cisternas de la Malga, que les indicaba en esa parte norte, donde además habita la población autóctona tunecina, como les comentaba, en estas antiguas estructuras romanas que se han convertido en graneros, en establos, en viviendas, y que se convierte una de las escenas, una de las imágenes que ningún viajero, ningún fotógrafo que pasara por Cartago olvidaría fotografiar. Además, la población de estos lugares son la que luego va a ser contratada en las excavaciones arqueológicas. Como les decía, en este momento nos encontramos en un contexto de colonialismo francés y, por tanto, va a haber una serie de instituciones de la mano de esa madre patria, de la mano de Francia y de la residencia de Túnez, que van a encargar o que van a iniciar una serie de labores arqueológicas, pero siempre a la par o haciéndolo al mismo tiempo, incluso en conflicto en ciertas ocasiones, con personajes de otras categorías, como por ejemplo los religiosos, ¿no? Los misioneros franceses, los padres blancos que se encuentran por toda África. Una de las políticas coloniales del momento es la evangelización de la población local, y eso es lo que están haciendo estos padres blancos, pero paralelamente en las filosofías colonialistas, además de esa evangelización, se estaba llevando a cabo una gran labor arqueológica que rescate, que saque a la luz todos los vestigios arqueológicos conectados con la antigua religiosidad que había en el África romana, ¿no? Con el cristianismo primitivo del África latina, porque se considera que la Francia contemporánea del momento es heredera de ese antiguo imperio romano y como tal tienen la labor de sacar a la luz de nuevo esos vestigios del cristianismo antiguo y convertir al cristianismo a la población local. Esto lo van a hacer los padres blancos y fundamentalmente este personaje que tiene a la izquierda, el padre Delattre, muy activo en el yacimiento de Cartago, con 25 años, en 1875, llega al yacimiento y se convierte en el hombre fuerte del cardenal Lavigry, que le encarga que saque a la luz todos los restos del yacimiento, principalmente los tardoantiguos. Va a fundar incluso un museo, el actual Museo Nacional de Cartago, que en su momento era el Museo Lavigry o el Museo de San Luis. Anterior, además, en 12 o 13 años a la fundación del Museo Alaoui, al Museo del Bardo, y con un carácter, digamos, privado y religioso, ni siquiera estatal, ni siquiera controlado por la administración francesa. Algunas fotografías de lo que les he ido comentando y de esas excavaciones protagonizadas por el padre Delattre, de las necrópolis púnicas, algunos elementos un poco más entremezclados, que mezclan lo bizantino, lo romano y también lo púnico, en las laderas de esa colina de Birsa y luego también de Juno. Otra de las tantas necrópolis, la de los Raps y los famosos sarcófagos con una sacerdotisa alada encontrada allí. Por supuesto, las basílicas, como la Gran Basílica, la de San Cipriano, Damus el Carita. Esto que les enseño son postales que se vendían en el propio Museo de San Luis, el Museo de Lavigry, y que potenciaban mucho la acción cultural, científica y arqueológica de Francia. Bien, también obviamente la excavación del anfiteatro, donde había tenido lugar el martirio de algunos santos y santas, como Perpetua y Felicidad. Y por último, el museo que les comentaba, el Museo Lavigry, que todavía pueden visitar en la actualidad, pero que en estas fotografías se nos enseña con un criterio expositivo pues más bien decimonónico. Esto está además muy bien explicado también en el catálogo de la exposición que tienen ustedes en este museo. Por ir entrando en materia, todavía no había entrado,
Me voy a centrar en estas excavaciones norteamericanas y cuando me refiero a norteamericanas estoy hablando de un personaje, sobre todo, de este arqueólogo amateur, Byron Kuhn de Prorok. En una primera etapa, dado que él mismo va a propiciar la introducción de distintas instituciones y universidades norteamericanas, como la de Michigan, a la par que él también excava de manera privada en el yacimiento. Son investigaciones que han llevado a cabo más personas, pero yo me he centrado en particular en este aspecto historiográfico en el marco de una serie de proyectos que les he listado en la pantalla, los que no me voy a entretener, dirigidos por la profesora Fabiola Salcedo y desarrollados en el seno de la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo pertenezco. Y por mi parte, además de algunos otros trabajos, pues han desembocado en la publicación de este libro dedicado a este arqueólogo amateur y bastante controvertido. Esto me ha dado la oportunidad, y ahora esto lo voy a pasar muy rápido, después volveremos a imágenes como las que tienen ya proyectadas, pero esto me ha dado lugar a enfrentarme y a descubrir y a excavar en los archivos de Europa, del norte de África, de Norteamérica, descubriendo una serie de noticias y de información que también pues son bastante originales para el lugar del que hablamos, ¿no? No solamente son archivos franceses, como sería lógico por el ámbito en el que estamos, sino también norteamericanos, archivos fílmicos, cinematográficos, noticias también en la prensa periódica, pero también en revistas sensacionalistas, y me he ido dando cuenta de que en esos medios, en la prensa, en las revistas, ni científicas ni especializadas, a veces encontramos información más completa y mayor información gráfica y fotografías que incluso en la documentación científica, porque en tantas ocasiones los resultados de las excavaciones no se llegaban a publicar. Bien, por mencionarles un poco del personaje, primero el nombre quizá les puede llamar la atención. Kuhn de Prorok deriva de sus orígenes austrohúngaros polacos, mientras que Byron no era su nombre original, que era Francis Victor, es un apodo porque desde su juventud está muy apasionado por la pintura, por la poesía, por la escritura y pues básicamente se hace apodar como el gran poeta británico, e incluso en la prensa, como ven estos recortes, pues también admiran y lo comparan incluso físicamente con él. Empezó a hacer también sus pinitos en el mundo del cine, participando como actor en una película de 1919, en esta Ghost France de Marcel L'Herbier, una película vanguardista, un poco ñoña, si me lo permiten expresarme así, en la que él hace el papel de un piel roja indio, pero vestido a la manera occidental, y donde seguramente empezó a aprender y a interesarse por alguno de los mecanismos del mundo del cine. Pero principalmente en este periodo él es un pintor y principalmente se dedica a retratar escenas mediterráneas, y eso es lo que le va a llevar en un viaje de estudios de comienzo de los años 20 a Túnez y a Cartago, y a empezar a interesarse por la arqueología de ese lugar, ¿de acuerdo? En un viaje artístico que va a llevar a cabo. Ahora entraré en detalles del comienzo de su labor arqueológica, pero dado que esto lo hacemos en un ciclo de fotografías, sí quiero hacer una pequeña introducción a las dos metodologías de documentación que va a emplear ya en los años venideros hasta su fallecimiento. Por un lado, la fotografía, obviamente, que se empleaba en arqueología ya desde la segunda mitad del siglo XIX y que se empezaba a contemplar además como el método de reflejar la realidad más realista, obviamente, más científico, más veraz, y que además podía llegar al público de manera más rápida a través de las publicaciones, a través de exposiciones, a través de su consulta en archivos, en academias y en sociedades, y es precisamente esa fotografía y su sentido de la veracidad la que ayuda a convertir a la arqueología en una ciencia o entrar en el campo de una especialidad científica. Y luego, por otro lado, la cinematografía, que para estos comienzos de los años 20 va a ser una novedad. Kuhn de Prorok va a ser bastante pionero, aunque hay ya quien lo utilizaba en los años de la Primera Guerra Mundial en algunos yacimientos de Próximo Oriente y de África, pero
va a ser él, desde luego, el que en este contexto le va a dar gran impulso a las filmaciones, porque ve 2 o 3 utilidades fantásticas en este medio de documentación. Primero, el registrar las propias excavaciones arqueológicas. Segundo, un nivel educativo, un nivel docente, llegar a la gente. Les muestro incluso algunas imágenes de escolares a los que va a dar charlas a escuelas mostrando sus películas. Y luego, en un tercer lugar, una oportunidad de conseguir inyección económica, de conseguir financiación, fondos para seguir manteniendo sus excavaciones, sus exploraciones y ser mantenido, digamos, de esta manera por aquellos inversores que vieran las películas, asistieran a sus conferencias y quisieran participar ayudándole en sus siguientes misiones. Básicamente tiene 2 excavaciones importantes en Cartago. Una de ellas va a ser la que afronte sobre todo desde 1922 y es en este lugar que ven aquí, se lo señalo también en el mapa, se encuentra en esta zona frente al teatro, a los pies de la colina de Juno. Y en este lugar conoció a un arquitecto francés, a Jules Guénol, que fatídicamente fallecería un año después y que le abre las puertas y le deja el yacimiento que estaba excavando y que son estas subestructuras un poco complicadas de entender arqueológicamente según la documentación del momento, pero bueno, son infraestructuras romanas en las que luego seguramente se formaron unas termas, un oratorio bizantino posterior y sobre las que en una de sus partes existía una domus romana, plagada de mosaicos, que va a ser la que él excave a partir de 1922. Se va a convertir en el líder entonces de un grupo de arqueólogos amateurs, en realidad amigos suyos con tiempo libre, aristócratas, burgueses, que ellos y sus esposas van a acudir a Cartago con su amigo Byron Kuhn de Prorok. Ven algunos nombres en esta fotografía: Fred Singer, que es de la embajada norteamericana, aquí arriba el príncipe de Waldeck, pero también el príncipe de Cistria, que son 2 excombatientes de la Primera Guerra Mundial, y en el caso del príncipe de Cistria es un corredor, es un piloto de carreras de coches, famosillo más o menos en la época, y sus esposas. Él se va a convertir entonces en este director de unas excavaciones con una serie de personajes que nada tienen que ver con la arqueología, como se dan cuenta. Esa domus, esa casa romana, va a recibir el nombre del único de los mosaicos figurativos, porque el resto son geométricos, que van a descubrir. Es la casa del mosaico de la caza al jabalí, por la temática que representa, obviamente, como ven en la pantalla, y que en la actualidad se encuentra conservado en el Museo del Bardo, mientras que el resto de mosaicos geométricos, aunque incluso son de gran tamaño, muchos de ellos han desaparecido, hemos perdido el rastro o se encuentran enormemente deteriorados. ¿Cómo son entonces? Ya que hablamos de fotografías, ¿cuáles son y cómo son y qué nos enseñan las fotografías de esta primera campaña? Como ven, se hace mucho hincapié en lo que va a ser la cultura material y en los objetos, en la obra de arte que va a surgir en las excavaciones, es decir, principalmente estos mosaicos geométricos. Varias de estas fotografías, además, son las que Kuhn de Prorok dona a la Real Sociedad Geográfica de Londres para dar una conferencia, ¿no? Entonces las enseñaba en película, las enseñaba con transparencias, circulaban entre el público y en publicaciones, y por eso las encontramos a veces en las publicaciones del propio Byron Kuhn de Prorok o a veces en los fondos de estos archivos. Tengo que decir que al no conocer los rudimentos de la arqueología, pues no fomentaron el hacer una documentación científica. No hay planimetrías, no hay planos, nos falta ese contenido científico y arqueológico real, pero por otro lado tenemos todos estos riquísimos testimonios gráficos que luego van a ser muy utilizados en las publicaciones contemporáneas. Ahora van a ver cómo a través de estas fotos inmediatamente vamos a encontrar su reflejo en la prensa, en revistas en Norteamérica, de manera que la arqueología de Cartago va a estar muy difundida en estos años.
Otras fotografías que podemos encontrar, y fíjense por favor en la de la parte inferior izquierda, fotografía aérea. Esto era una novedad a comienzos de los años 20. La fotografía arqueológica realizada desde aviones comienza, es cierto, en la Primera Guerra Mundial, pero en Cartago va a ser Cunde Proroc el primero en realizar fotografía y cinematografía aéreas. Hasta el momento se creía que esto había sucedido en torno a 1948 por parte de Poidevard, pero ahora sabemos que hay que retrotraerlo al menos al año 22 de la mano de Cunde Proroc. Lo que ven ahí pues son las colinas de Birsa y de Juno, e incluso marcado el punto que están viendo en el resto de las fotografías, ¿no? Los mosaicos geométricos de una domus que se fecha a partir del siglo I, en el siglo III después de Cristo empieza a tener reformas, y estos mosaicos seguramente son ya del siglo IV después de Cristo. Bien, aquí ven cómo se traslada inmediatamente la fotografía hecha in situ a las publicaciones de la prensa, de los medios norteamericanos y también franceses, ¿no? Aquí tenemos un detalle de esta fotografía, o aquí tenemos una visita al anfiteatro de Cartago por este grupo de amigos, nobles, familiares que terminan poblando y acompañando a los arqueólogos en su labor. También encontramos, por supuesto, las primeras pequeñas grabaciones, son estos noticieros, o noticiarios más bien, que enseñan también el proceso de excavación, los mosaicos que se están descubriendo y que se proyectaban en salas de teatro y después en cines, pues por ejemplo de París o de las capitales de Argel o de la propia Túnez. En algunas otras imágenes, como estas, pueden contemplar que Byron Cunde Proroc aparece muy ligado a figuras religiosas, al propio padre de Lat, del que les he hablado antes y que observan, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, entre Cunde Proroc y su esposa Alice, la misma mujer que encontramos aquí, o el abate Chabot, que no vive en Túnez, sino en París, y es un famoso investigador dedicado a la semítica. Cunde Proroc era católico, un católico ferviente, y enseguida se une o aúna sus propósitos a los del colonialismo francés, en el sentido de que va a sostener ese proyecto de evangelización de la población local y de la excavación de los anfiteatros, o del anfiteatro, perdón, de las basílicas, es decir, los lugares donde en la antigüedad se había desarrollado el cristianismo primitivo. Incluso en la parte de la derecha ven cómo va a organizar un peregrinaje de canadienses y norteamericanos por Italia, Francia, Argelia y Túnez, siguiendo el camino, siguiendo la senda de San Agustín o de Tertuliano o de San Cipriano, ¿no? Enseñando en general estos lugares tan importantes para el cristianismo de la tardoantigüedad. Entonces, tanto el abate Chabot como el padre de Lat o el propio Byron Cunde Proroc impartían conferencias, ¿no?, a todos aquellos que realizaran este viaje, que era a la vez un peregrinaje y una odisea vacacional, ¿no?, un viaje de placer. Entre las colecciones fotográficas, por supuesto, también se hace hincapié en los objetos, en la cultura material descubierta en las excavaciones. Vean en la parte superior derecha, que a lo mejor les recuerda lo que han visto ya en la exposición de Túnez en sepia, si es que han ido ya a visitarla, y es que no cambia mucho la forma de presentar estas piezas a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no?, con estas telas en las que se ponen los objetos de una manera quizá un poco desordenada y descontextualizada. Lo que tienen, sin embargo, al lado y en la parte inferior, son muestras de un pequeño museíto que se hizo en esa domus de la caza del jabalí. La propia habitación en la que había residido este arquitecto que les mencioné, Jules Guénol, que se va a convertir en un museo abierto al público, ¿no?, y mostrando la cultura material encontrada en la domus y en los alrededores, y que va prácticamente desde la época fenicio-púnica hasta la época vándala, bizantina y posteriormente islámica, ¿no? Cunde Proroc se interesó en hacer de su yacimiento
un lugar que fuera atractivo para el turismo y sobre todo para los visitantes norteamericanos. Aquí vemos una pequeña descripción periodística de cómo debía ser el entrar en ese museo. Aquí entramos ya en un aspecto un poco más complicado, y es que además de esa colección oficial podemos encontrar algunas otras más extraoficiales. Y es que Koen de Prorok seguramente se formó su propia colección de objetos privada que tenía en sus casas de París y de Nueva York, de la que no tenemos muchas noticias, salvo gracias de nuevo a la fotografía o a las descripciones de los periódicos, ¿no? Porque tuvo la mala suerte de que le entraron unos ladrones a robar, y entonces la noticia del New York Times que lo menciona, pues nos habla de ese pequeño museo en la tercera línea conteniendo una serie de piezas de artesanía cartaginesas encontradas por él en las ruinas de la antigua ciudad, ¿no? Entonces, seguramente, y aunque existía una ley de protección del patrimonio y leyes arqueológicas, él, bueno, pues soslayando esa legislación, se iba llevando piezas a su casa, o también muchas veces cuando impartía una conferencia en el extranjero desplegaba todo el material que tuviera ante los espectadores, y muchas de esas piezas pues terminaban regaladas a las instituciones en las que había impartido su conferencia, ¿no? Es como si yo hubiera venido aquí con una urna cerámica del Tophet púnico de Cartago y digo, pues después de mi conferencia se la dono al Museo Arqueológico, ¿no? Pues él lo hacía así, y por ejemplo vemos en la foto de la derecha pues una foto que le muestra directamente llevando a cabo el delito y esa donación al National Geographic Museum. Hay incluso museos en la actualidad, alguno universitario, de esas instituciones que colaboraron después con él, en las que organizó exposiciones, como esta de la Universidad de Rochester, que está en el estado de Nueva York, y que luego se dejó ahí los materiales. Los regaló a la universidad. Entonces, hoy entra uno en la página web de este museo, en la Memorial Art Gallery de Rochester, y se encuentra, simplemente tecleando Prorok, las 25 o 30 piezas procedentes de esa exposición artística de 1926. ¿No? Estas son cuestiones que sucedían con la arqueología del pasado y desafortunadamente a veces también con la del presente. ¿Qué más tipos de fotografías encontramos en la obra de Koen de Prorok? Pues obviamente estas más pintorescas, que muestran a la gente local, que juegan con el orientalismo, con estos lugares exóticos, niños, hombres, mujeres viviendo entre las ruinas, un poco vagabundeando, llevando al ganado, dando de pastar a las ovejas entre las ruinas, entre las basílicas, al lado de las termas, que además es un topos, es algo muy típico en la fotografía colonial de la época y que se ha criticado mucho porque parece que pone al mismo nivel tanto a los animales como a los que cuidaban y vivían de ellos, ¿no? Y esto lo vemos muy habitualmente en este tipo de fotografía colonial. Fíjense, bueno, aquí ven de nuevo esas cisternas de la Malga tan fotogénicas y que cada viajero que llegaba a Cartago las fotografiaba. Fíjense en esta imagen superior de la derecha, quizá aquí la ven mejor, y es que por mucho que he dicho que la fotografía era el medio que mostraba la realidad de una manera más directa y de una manera más científica, por supuesto la imagen es manipulable, y Koen de Prorok se convirtió en un especialista en publicar y republicar la misma fotografía, pero otorgándole distintas ubicaciones geográficas y títulos. Esta imagen que le resultó tan sugestiva de una mujer beduina o local, apoyada en una columna de un atrio de una casa romana de Cartago, la villa romana de la Pajarera, con el paso de los años y en distintos artículos y publicaciones se fue convirtiendo en otra cosa distinta. Pasó a ser una mujer nativa en los restos de un templo de Tanit, del que luego les hablaré, o ser una mujer del sur, de la región de los oasis. Y ya un poquito lo más grave es que en los años de la Segunda Guerra Mundial incluso se publica como una nómada en las ruinas del Palacio del Verano de Cleopatra en Libia, ¿no? Para que vean cómo también la imagen puede ser fácilmente manipulable en aras de conseguir algún efecto publicitario o la inversión económica en sus libros, por ejemplo, o en acudir a sus conferencias.
cosas. Así que la fotografía y la cinematografía son, por supuesto, objetos de dramatizaciones y falsificaciones, como ustedes bien sabrán, y lo que les muestro dos ejemplos. Prácticamente nos encontramos en un mismo lugar o parecido, una necrópolis púnica de Cartago, a la derecha una dramatización fotográfica en la que el príncipe de Cistria le pasa un recipiente cerámico a Conde Proroc y con una figura de un personaje local totalmente innecesario, que incluso está impidiendo el paso y la acción del príncipe de Cistria, pero que queda muy bien como figura exótica. Y a la izquierda, en una tumba, prácticamente si no es la misma, muy parecida, en la que parece que se está extrayendo en el momento una estela de un orante que Conde Proroc explica a una serie de personajes y que, como ahora verán, incluso parece que está ahora mismo catalogando. Como ven, esto es un montaje. Estas necrópolis habían sido ya excavadas por el padre de Lat y obviamente no tenían ni un solo objeto en su interior. Estaban completamente peladas, estaban vacías. Sin embargo, en una imagen de 1923 y en otra de 1948, pues vemos cómo por el show business, por el espectáculo, se remeda lo que habría sido algo normal en una excavación, ¿no? Descubrir un tesoro. Y es que Conde Proroc pues fue muy fantasioso, fue muy exagerado, fue muy sensacionalista en algunas de los planteamientos arqueológicos que tuvo. Como con el tiempo se convirtió en un difusor de esta ciencia, pues le interesó más resaltar esos aspectos misteriosos o pseudocientíficos de esta profesión. Y, por ejemplo, cuando se presentó en Cartago, pues los periódicos daban pábulo a todas estas leyendas que él contaba y a posibles descubrimientos que él relataba que iba a realizar. Entonces decía que se iba a encontrar los tesoros de la reina Dido, o su tumba, o su templo, o la tumba de Aníbal Barca en Cartago, que murió en Asia Menor, sin embargo, o los tesoros de los vándalos, de Gensérico, que habían terminado hundidos en el río Tíber, por otra parte, o incluso, y esta fue una de las noticias más fantasiosas que publicó, o que los periódicos publicaron de lo que él les transmitía, el descubrimiento de los restos de los elefantes de Aníbal, ¿no? Se habían descubierto una serie de restos óseos de camello y él los publicitó como si hubiera hallado algunos de los elefantes de los establos de Aníbal Barca. Bueno, pues para que vean algunos ejemplos también de lo mediática en que se convirtió Cartago en los Estados Unidos en este periodo. Me voy a referir ahora al Tophet, en la segunda de sus intervenciones. Vuelvo a poner el mapa para señalarles el área en el que se encuentra y ahora les voy a explicar un poco lo que es el Tophet, por si no lo conocen. Y es que en las Navidades de 1921, un funcionario francés, Paul Gelly, y un jefe de policía, François Icard, como ven, dos figuras parecidas a Proroc, dos amateurs, descubrieron el famoso santuario del dios Baal-Amón y la diosa Tanit, que nosotros llamamos el Tophet. Su expresión arqueológica son pues una serie de urnas funerarias que contienen cenizas y restos óseos de pequeño tamaño de niños, de infantes, ¿de acuerdo? A veces de recién nacidos. Urnas sobre las cuales encontramos coronando una serie de cipos, de estelas votivas dedicadas a Baal-Amón y Tanit, es decir, un santuario con una serie de ofrendas, en este caso de cuerpos de niños, que ponían sobre la mesa, que actualizaban lo que venían diciendo las fuentes grecorromanas desde siempre, y es que los fenicios y los púnicos sacrificaban en la antigüedad a sus niños. Eso es lo que decían las fuentes escritas y eso es lo que parecía que la arqueología estaba indicando, ¿no? De ahí la importancia que enseguida cobró el yacimiento, estas excavaciones de Icard y Elí, y cómo enseguida Proroc, interesado por el mundo púnico, adquirió el yacimiento
y realizó una pequeña excavación un poco fallida en 1924, que ven en esta filmación rápida, pero que enseguida, vista la importancia del lugar, le dio pie a intentar una mayor financiación, encontrar a profesionales que tuvieran mayor pericia técnica que él y darle un aval académico a través de instituciones norteamericanas. Es el inicio de este comité francoamericano de 1925, liderado por una universidad, la de Michigan, y por este personaje de aquí, Francis Kelsey. Los demás los voy a obviar, simplemente para llamarles la atención de que la parte francesa, pues seguían participando de l'Atre, y el abate Chabot, que ya había codirigido la excavación de 1924 en el Tophet junto a Koen de Prorok. Esto va a multiplicar las necesidades fotográficas y cinematográficas de los expedicionarios, de los misioneros americanos, de los exploradores americanos. Ya en 1924, pero sobre todo en 1925, va a haber 2 reporteros del New York Times destacados en las excavaciones. Uno de ellos es esta mujer, Alma Reed, especializada en noticias arqueológicas. También será conocida porque va a trabajar en el mundo latinoamericano, cubriendo la arqueología de allí. Y en principio, pues ella también va a seguir a los exploradores y arqueólogos norteamericanos en las excursiones que contemporáneamente a las excavaciones de Cartago van a realizar por el resto de Túnez, ¿no? Porque muchos de estos norteamericanos son jóvenes, son estudiantes, y Koen de Prorok les va a guiar por todo Túnez, van a hacer visitas a monumentos clásicos, van a recopilar fósiles, especímenes, etc., ¿no? Son viajes motorizados que hacen en coche. ¿A dónde van? Pues lugares que también ven reflejados en la exposición fotográfica del museo. Por ejemplo, la típica visita al anfiteatro del Gem, del siglo III después de Cristo, en el que Koen de Prorok refleja las leyendas en sus escritos paralelos de que en el siglo VII, durante la invasión musulmana, una reina bereber, la Caína, se había refugiado en este anfiteatro, lo había fortificado y había resistido ahí una serie de años a la invasión musulmana gracias a que existía un túnel que comunicaba el anfiteatro con la costa y ahí se podían avituallar, por ejemplo, de pescado. Todo esto es una leyenda, pero Koen de Prorok alimentó el fuego de esta historia para seguir publicando estas fotografías y sus artículos en la prensa. Otra visita fue a Gictis, una antigua ciudad púnica y después romana, que se encuentra delante de la isla de Yerba. No tienen por qué conocerla, es bastante desconocida, pero bueno, aquí ven a los viajeros realizando un picnic en el pórtico de acceso al foro de la localidad y Koen de Prorok pues haciendo que interpreta o que lee esta inscripción que llevaba ahí toda la vida, de todas maneras. También cruzan los coches a la isla de Yerba y luego incluso, como ven en la imagen inferior, en 1925, en aguas de esa misma isla van a llevar a cabo una excavación subacuática con buzos, descubriendo quizá lo que fueran los restos de un pecio, de un antiguo barco hundido, pero eso lo harían un poquito más adelante. Y luego van a llegar hasta el sur, a esa zona que nosotros solemos llamar la ruta de los Casares o la zona de los Chots, donde pues se encuentran todas estas escenas, todas estas imágenes y estas gentes que dan pie a estas tomas tan pintorescas, tan exóticas, con formas de vida muy alejadas de las que tenían ellos, en torno a estos lugares, graneros, almacenes, viviendas fortificadas, ¿no? Estos casares, estos kosur, y mostrando la forma de lo que él llama los trogloditas del sur de Túnez. Ven algunas imágenes también de recolección de fósiles y de piezas prehistóricas, y a la izquierda, pues cómo va anotando algunas cuestiones de la cotidianidad de esas gentes, como esta figura del Busaída, un santón, un médico que participa en rituales de danza, en ceremoniales y festividades de la zona. Bien, pues también ven a los expedicionarios claramente identificados por sus salacots de color blanco, quizá en una de estas viviendas pétreas del sur de Túnez.
Volviendo al norte, a Cartago y al Tophet, la introducción de los norteamericanos va a propiciar toda esa metodología científica que Koen de Prorok no había tenido hasta entonces. La introducción de bombas de agua para extraer de esos niveles freáticos el agua del Tophet, la utilización ya con fines para identificar los colores de la Tierra, la estratigrafía y la posición de las urnas, ven aquí 3 urnas, respecto a las estelas en este corte perfecto, pues simplemente implementando lo que son las tecnologías de la época o las metodologías arqueológicas de la época y la cinematografía que nos muestra la excavación pues, de algunos de los elementos de ese mismo Tophet, la traducción de las estelas en lengua púnica que se encontraron allí, etc. Es decir, que la introducción del Comité Franco-Americano en el yacimiento pues, dio un impulso al talante científico de las excavaciones que se estaban desarrollando. Aquí ven una imagen general de ese santuario de Baal Amón y Tanit, tal y como lo pueden ver en la actualidad en estas 3 fotografías en comparación con los trabajos arqueológicos de los años 20. Todas las urnas, que muchas de ellas se fueron amontonando precisamente en esa domus del mosaico de la caza al jabalí, dio pie a que algunos participantes de la excavación, incluso muy jóvenes, robaran parte de ese material arqueológico, parte de esas urnas, y se lo llevaran a Estados Unidos y hoy están dispersos en algunos museos del país. Sobre esa interpretación que les he dicho antes de qué es lo que era el Tophet y lo que decían las fuentes antiguas, pues a Byron Koen de Prorok lo que le interesó fue seguir echando leña al fuego y decir que efectivamente las fuentes clásicas tenían razón, que ahí lo que se había producido era el sacrificio cruento de niños, quizá en situaciones de peligro para la civilización cartaginesa, y que la novela de Flaubert, de Salambó, prácticamente se podía tratar como un documento fidedigno de esa costumbre, ¿no? Flaubert lo que había hecho había sido inspirarse en las obras de los historiadores antiguos y se había imaginado esta imagen colosal de Baal Amón, o en la época lo llamaban Moloch, de bronce, con el fuego ardiendo en su interior, con una plataforma que descendía de su pecho, en la cual eran colocados los niños y que al cerrarse caían en las llamas y eran quemados vivos. Quizá lo puedan adivinar en la película de Cabiria, que también se inspira en Salambó, unos años más tarde, donde ven aquí el niño moviendo los brazos y las piernas, porque está a punto de ser incinerado, y estas masas, estas hordas de gente bailando de una manera frenética, también a veces lanzando objetos al fuego, según nos dice Flaubert, y que no hacía más que poner de relieve o amplificar todos estos estereotipos, todos estos prejuicios que existían en la época hacia la civilización semita, hacia los judíos, y que se trasladaban ya al pasado, al comportamiento que habrían tenido los cartagineses con sus propios hijos, con sus propios recién nacidos. Esto es todo parte de un marco, de un contexto colonial, imperialista, con cierto racismo, que presenta la barbarie de ciertas civilizaciones del pasado en contraposición con el progreso y el avance de otras, como la griega y la romana, y son estereotipos que además, filtrados de esta manera tan visual, afectaban también a la visión y al pensamiento que se tenía sobre la población tunecina contemporánea. Bien, Koen de Prorok no dudó en publicar sus ideas en una multitud de medios periodísticos, incluso, ¿por qué no añadir alguna más? Si ven en la imagen del centro, que es la misma que se repite en este periódico norteamericano, pues él incluso llegó a hablar ya no solo de niños, sino de lo que él llamaba las prometidas de Baal, ¿no? Mujeres, doncellas, que dejaban prácticamente abandonadas en el regazo de esa gran escultura y que terminaban muriendo de hambre
o como única opción, quizá para no tener este fin tan cruel, era pues intentar escapar de esta situación donde les esperaban leones y otros animales que las terminaban devorando. En fin, que todo seguía un poco contribuyendo a esta visión tan negativa de los fenicios y de los cartagineses. Como nos encontramos en esos años entre 1922 y 1925, recordarán que en 1922 se había producido el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y en 1923, Lord Carnarvon, que había financiado el descubrimiento de la tumba, había muerto misteriosamente y teóricamente fruto de una maldición del faraón que había acabado con su vida. Pues bueno, esta historia le gustó a Kunde Prorok e inventó su propia maldición en el yacimiento de Cartago. Incluso dos maldiciones, porque una era la de la propia destrucción de Cartago por Escipión y la otra era una supuesta maldición de Tanit, de Balamón, que figuraba en una de esas estelas del Tophet. Eso es muy común en la antigüedad, para que no se produjeran los robos y se robaran los ajuares de las tumbas. Estas estelas pues amenazaban a los ladrones con una serie de castigos en vida y después en muerte para que respetaran estos sepulcros de los muertos. Entonces es normal encontrar maldiciones de los dioses en estas estelas. Pero bueno, esto le venía muy bien a Prorok en ese contexto del descubrimiento de la tumba de Tutankamón e inventó esa misma maldición pues, aplicada a su yacimiento. Como ven, y como les decía sobre la manipulación de las imágenes, esta fotografía en la que simplemente los obreros, los peones, están abandonando el Tophet al caer la tarde, pues fue publicado por Al-Marrid como una huelga de los obreros tunecinos asustados por la maldición de Tanit y que no querían volver al trabajo a no ser que les aumentaran la paga. Como detalle final de este santuario les diré que no se sabía muy bien qué había pasado con él en los años 40 o a quién pertenecía el yacimiento y que gracias a las imágenes de nuevo he podido descubrir que hasta el año de la muerte de Kunde Prorok, en 1954, fue su propiedad privada. Fue el propietario durante 30 años de este santuario. Y en torno al año 48-49, después de la Segunda Guerra Mundial, se le ve de nuevo en filmaciones actuando con mucha libertad en su yacimiento, guiando a unos escolares franceses, bromeando con ellos, enseñándoles urnas, que por cierto siguen allí mismo amontonadas, y a la izquierda practicando algún tipo de intervención arqueológica de pequeña entidad, seguramente puestas en escenas, dramatizaciones, como hablaba antes, pero que no impidieron por eso que se descubrieran nuevas urnas, que se sacara su contenido, y todo ello en un momento en el que la normativa arqueológica y patrimonial tunecina pues tendría que haber impedido este tipo de acciones. El otro yacimiento en el que prácticamente no voy a detener se encuentra al norte de Cartago, es en Útica, formaba parte de este proyecto más amplio de la Comisión Francoamericana de Excavaciones en Túnez. Van a estar unos meses excavando una serie de domus romanas junto a una necrópolis púnica, que es la imagen que ven aquí, y unos hornos de un barrio artesanal también púnico, tardopúnico o republicano romano. Poseemos de nuevo muchísimas fotografías e imágenes fílmicas que son muy interesantes de analizar porque nos enseña, por ejemplo, a los trabajadores en plena acción, trabajadores que además, como ven por las vestimentas, no todos son musulmanes, son tunecinos pero de distinta procedencia, son malteses, son italianos, son franceses. También el procedimiento arqueológico del momento a través de estas vagonetas llamadas de Covil, que inicialmente se utilizaron en zonas agrarias para transportar los productos, pero que se vio su utilidad en los yacimientos arqueológicos, se tendían a veces kilómetros y kilómetros de vías para que circularan estas vagonetas, ya sea por tracción humana o por tracción animal, como es nuestro caso, y eso sí, era un método eminentemente destructivo de los yacimientos, porque al no contemplar ningún tipo de estratigrafía, simplemente era
transportar toneladas y toneladas de tierra incontroladas, sin ningún tipo de supervisión científica y dando lugar a la pérdida de muchísimos materiales y, por supuesto, de crear una secuencia estratigráfica y cronológica seria. Pues bien, eso también se ve en las fotografías de la excavación de la necrópolis. Y si van al lugar, muy desmantelado, por cierto, vuelvo a la imagen de atrás, ustedes si van hoy lo encontrarán así, completamente devastado, como lo dejó Byron Kuhn de Prorok, por otro lado, dado lo que le interesaba era la extracción de los ajuares de esos sarcófagos monolíticos púnicos de en torno al siglo V. Bueno, pues si van allí se encuentran todavía restos de esas vías férreas, ¿no? de esas vagonetas de Coville, y en la imagen superior izquierda, pues de nuevo una dramatización del descubrimiento de uno de esos sepulcros. Lo que más les interesaba pues eran los objetos, obviamente, de ajuar, collares, brazaletes, pulseras, pendientes, ánforas, recipientes cerámicos. También son muy famosas los escarabeos egipcios o imitados a la egipcia, las navajas de afeitar. También ven en la parte inferior derecha estos objetillos zoomorfos, estos ascoi, recipientes en forma de animales, las joyas mostradas por el abate Molar, otro personaje religioso que colabora con Prorok, la apertura de las tumbas y cómo extraen de ellas las ánforas sin tomar tampoco ningún tipo de previsión, ¿no?, a la hora de conservar los materiales. Y bueno, pues en mi opinión son imágenes que nos muestran muy bien la arqueología de la época. Entre las piezas que puedo destacar, tanto de la necrópolis como de esos hornos cerámicos que descubrieron al lado y que ven en estas imágenes, pues les voy a destacar estos vasos biberones, en el que el propio Kuhn de Prorok está haciendo como que bebe de uno de ellos, ¿no?, por el pitorro, para mostrar al público cómo se hacía. Son piezas que a veces se encuentran en ajuares infantiles, y aquí ven el procedimiento, el proceso de extracción de algunos de esos recipientes, de esos hornos. Es curioso porque esto se excava en 1925 y hace unos 10 años un proyecto anglo-tunecino volvió a excavar en esta zona, encontró de nuevo algunos de estos hornos y descubrió otros nuevos. O sea que se supone que esto era un barrio artesanal de la periferia de Útica. Otro de los objetos que les destaco es el descubrimiento de esta hucha. Una hucha que contenía una serie de monedas en su interior y que, de nuevo, tanto en la prensa como en la cinematografía, pues Kuhn de Prorok nos explica lo que es una hucha, como si no lo supiéramos. El objeto creó tanta expectación y tanta pasión que un banco de la Quinta Avenida de Nueva York lo adquirió y lo expuso en sus vitrinas junto a un cartel en el que se decía: debe usted ahorrar. Además nos encontramos en esos momentos anteriores a la depresión, ¿no?, con todo el boom económico, y es muy peculiar ver en la prensa norteamericana cómo puede haber decenas y decenas de artículos sobre esta hucha encontrada en Útica. Se hacían incluso cálculos de lo que podía ganar uno en la actualidad, o sea, en 1925, se hubiera empezado a echar monedas a partir de la época fenicio-púnica en la hucha, ¿no? O sea, cosas muy, muy fantásticas. No me detengo mucho, pero a la vez excavo también unas domus romanas, las llamadas C, D y la casa o la villa de Catón. Ya saben que obviamente no es la residencia real de Catón, pero como es el personaje más famoso de Útica y se quitó allí la vida para no ser capturado por César, pues claro, a cualquier casa, a cualquier ruina le daban un nombre de un personaje famoso. En estas 3 excavaciones obtuvo una docena de mosaicos, como ven en las imágenes, de los cuales no tenemos una localización precisa, pero al menos las imágenes nos dan testimonio de su riqueza, de cómo fueron, ¿no? Incluso se podrían datar. Y vemos también la potencia de los muros de estas casas en las que se conservaba todavía la pintura y que hoy, sin embargo, pues están completamente despojadas de cualquier aparato gráfico. Aquí ven al profesor Washington analizando algunas
estas piezas, uno de los miembros del comité, y bueno, haciendo ademán de que se toman medidas en las casas, etc. Voy a ir terminando ya comentándoles cómo Byron Kuhn de Prorok, si no fue el pionero en utilizar la cinematografía en las excavaciones arqueológicas, aunque fue uno de los pioneros, desde luego sí fue su introductor en una forma de exponerlas llamada lecture film o travelogues, que consistían básicamente en impartir conferencias con una proyección cinematográfica a sus espaldas. Es decir, él explicaba sus exploraciones y sus excavaciones al tiempo que la película iba corriendo, y entonces pues él mostraba todo ese material de manera contemporánea. Aquí ven la publicidad de algunos de estos lecture films, de algunos travelogue, pues con títulos bastante fantásticos, ¿no? Las ciudades muertas del Sáhara, En la tierra de Shiva, El drama africano y otros todavía más peculiares. Esto es una técnica que existía desde el siglo XIX, a la que se le incluye el material fílmico ya sobre todo a finales del XIX, comienzos del siglo XX, pero que en el siglo XIX lo que se utilizaban pues eran diapositivas, transparencias, bandas sonoras con músicos, danzas, se mostraban objetos y prácticamente desde la segunda mitad del XIX los viajeros enseñaban a los espectadores en los teatros, por ejemplo, o en los salones, un mundo muy exótico a que difícilmente todos podrían llegar, ¿no? En el pasado era muy difícil viajar, no es como ahora, pero sin embargo a través de estos travelogues, ya sean los iniciales o ya sean los que tenían películas incorporadas, pues enseñaba al público estos mundos tan desconocidos, además con imágenes plagadas también de prejuicios, de estereotipos, porque muestran a poblaciones locales, a los autóctonos, pues siempre poniéndolos en comparación con el mundo occidental. Entonces, obviamente, puestos en paralelo unos y otros, los nativos de estos lugares de Asia, de África, siempre quedaban en desventaja, siempre quedaban como personajes salvajes y primitivos en comparación con nuestra civilización occidental, industrializada y progresista. Un matrimonio muy famoso que puso de moda este tipo de experiencias es el matrimonio Johnson, Martin y Osa Johnson, que empezaron a realizar travelogues sobre sus experiencias de safari en el Congo o en Borneo o en el África Oriental Británica. Ellos se profesionalizaron en los travelogues. Aquí vemos en la parte inferior derecha lo que puede ser una sesión pues en la casa del matrimonio Johnson ante unos invitados, ante unos amigos, de un lecture film, de un travelogue. Apagan las luces, empiezan a proyectar la película y Martin Johnson les explica lo que hacían en tal lugar o en tal otro, ¿no? Ya veis, a Osa pues apagando las luces y empezando la proyección. ¿Qué pasa? Que en imágenes como las que ven en el centro, que si no recuerdo mal, esta es la película Con Gorila, en la que ven a Osa Johnson bailando al ritmo de jazz con un fonógrafo, con unos pigmeos, pues bueno, nos enseñan imágenes que hoy consideraríamos políticamente incorrectas, ¿no? Porque parece que utilizan, banalizan, desprecian un poco y ridiculizan a las poblaciones locales, de las que esperan ver reacciones y asombro ante todos los nuevos aparatos que portan los occidentales, los coches, los aviones, las cámaras fotográficas, las cámaras cinematográficas, todo esto. Bueno, pues Kuhn de Prorok fue el introductor de la arqueología en estos travelogues y ya voy a ir muy rápido simplemente para decirles que estas películas y estos documentales están plagados de una serie de estereotipos compartidos no solamente en este mundo gráfico, sino también en el literario, en los artículos y en los libros que se escribían en la época y que informaban en Occidente de lo que era una exploración o una excavación arqueológica en países tan remotos. ¿Qué vamos a encontrar entonces en estas fotos y en estas películas o documentales? Y ya no solo van a ser de Túnez, sino que también hay material de la Libia italiana y de la Argelia, del Sáhara
francés, que también hay de Túnez. Pues vamos a encontrar una loa al poder colonial, que como les decía pues con el ejemplo del caso francés, es la heredera del mundo romano, de la civilización romana, y la encargada de llevar esa civilización y ese progreso al África contemporánea. Y eso implica la introducción de los científicos, de los botánicos, de los zoólogos, de los arqueólogos, de los antropólogos en esas tierras dominadas por Francia y bajo su protección. Así que estas películas y estas fotos, mostradas en la madre patria, mostradas en Francia, pues crean seguridad al espectador de cómo su nación ayuda al progresar, a civilizar a todas estas naciones tan lejanas, pero que con la ayuda occidental están entrando dentro del mundo de la industrialización. Entonces, bueno, pues ven imágenes en las que se ven soldados mejaristas, legionarios, etcétera, protegiendo a las caravanas motorizadas de coches de los expedicionarios, etcétera. Los militares, la presencia colonial. Al mismo tiempo, estas películas tienen una gran presencia de lo que se llama la antropología de la excavación, el día a día en unos trabajos arqueológicos o en unos territorios que se exploran. Esto implica pues, mostrar, por ejemplo, el día en el que reciben la paga los obreros, cómo se cortan los cabellos, las fiestas que se hacen según qué visitas de qué turistas, es decir, que se come, dónde duermen los arqueólogos, esto llama mucho la atención en Occidente, cómo alguien puede vivir en un país africano, pero ¿cuáles son las comodidades que tienen? ¿Cómo se alimentan? Pues todo esto se refleja en las películas de Koen de Provok, pero de cualquier otro arqueólogo del momento, como ven en las imágenes centrales que les he puesto de Egipto. Mientras que las de alrededor pues son Koen de Provok y los suyos comiendo con jefes bereberes o jefes tuaregs. También en estas películas se nos muestra la economía de esos lugares, ¿no? También muy relacionado con lo anterior. Los modos de vida, también ciertas ceremonias, danzas, etcétera, pero qué artesanías tienen, de qué viven, a veces las dificultades que tienen acceder al agua y a los pozos en los oasis, la situación incluso de los niños, de las mujeres, cuál es la ganadería, es decir, las formas de vida de estos lugares que de nuevo se miran con ojos de superioridad respecto a cómo puede ser la vida en Occidente. Si se comparan con estos vehículos, con estas cámaras cinematográficas, con los propios atuendos de los científicos occidentales, siempre parece que van a quedar en desventaja estas otras personas del lugar, ataviadas además de una manera arcaica y teniendo economías pues que quizá desaparecieron en ciertos lugares de Europa pues, en la época moderna. Estas imágenes, realizadas en un contexto de imperialismo y de colonialismo, pues son a su vez muy orientalistas. La manera de rodar las imágenes o de mostrar las fotografías es colocar las antigüedades, ya sea un monumento o ya sea una serie de objetos, al lado de un personaje local. Ya lo hemos estado viendo hasta ahora. ¿Esto qué hace o qué ideas nos refuerza? Es otro tópico de la fotografía colonial arqueológica. Nos está mostrando ese mundo arcaico del poblador musulmán que además se piensa que no merece habitar en esas zonas, que han suplantado a la civilización romana y que encima son los causantes de que estos restos antiguos, estos monumentos, se estén viniendo abajo. Se piensa que es una civilización, la islámica o el pueblo bereber, que no puede mantener ni investigar ese patrimonio en las naciones en las que vive. Además, se les viste de esta manera arcaica y en los comentarios que se hace, bueno, son sus atuendos tradicionales, pero en la literatura a propósito se habla de cómo, bueno, pues parece que viven en los tiempos de la Biblia, que parece que no han evolucionado desde hace siglos, etc. Y todo esto es un lenguaje visual compartido con lo que ya hacían los artistas y los viajeros desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII. Ven imágenes
del siglo XVIII en el centro, demostrar al otro, ¿no? Demostrar esas identidades locales en contraposición con la grandeza, la decadencia local en contraposición con la grandeza del mundo romano. Siempre están muy indolentes, ¿no? Perezosos, vagueando, fumando sus narguiles, tomando el té entre las ruinas, que ellos no pueden entender. Y por supuesto el trabajo arqueológico. Esto siempre lo vemos aparecer. ¿En qué consistían las operaciones más especializadas de los arqueólogos occidentales? Lo vemos en estas imágenes inferiores, en contraposición con el trabajo manual, banal, en masa de mujeres, niños y hombres que simplemente se dedican a excavar, a quitar la tierra y a llevárselo sobre espueltas y en vagonetas, mientras que el occidental es el que hace el trabajo fino, el trabajo de investigación, el trabajo de documentación. Aquí vemos a Byron haciendo calcos precisamente de esas estelas del Tophet o analizando el interior de una de las urnas, como si lo hiciera con una metodología muy científica, pero que ellos se arrogan el derecho a explicar la historia y el pasado de estos pueblos, mientras que estos otros seres indolentes, vagos, perezosos y supersticiosos, a ellos no se les puede confiar ningún tipo de trabajo meramente intelectual. Aquí vemos pues uno de esos niños empleados en estas excavaciones. Bien, pues con esta conferencia les he querido mostrar, sobre todo en esta parte final, cómo la cinematografía, cómo estos travelogues o las fotografías que se publicaban o que se enseñaban en exposiciones, nos enseñan muchos aspectos de la arqueología de hace 100 años, pero a la vez, contemporáneamente, se convirtieron en vehículos muy importantes de la transmisión de prejuicios y de estereotipos muy del gusto, además en la época colonial, y algunos de los cuales, pues, desgraciadamente, incluso han perdurado hasta nuestros días. Muchas gracias por su atención. Sí, abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, comentar cualquier cosa, Jorge. He terminado con esta imagen, no la había puesto, que es el propio Byron Kuhn de Prorok, trasladado, y seguimos siempre en el mundo de la imagen, en un proyecto de trasladarlo al mundo del cómic también, ¿no? Para hacerlo accesible no solamente a través del libro bastante grueso que escribí, de 700 páginas, sino también llevarlo a un medio más relacionado con el ocio y con el divertimento como es el cómic. Pero esto es un proyecto tuyo. No, bueno, es un proyecto en el que podría yo participar, pero que lleva a cabo un colega mío holandés. ¿Nadie pregunta nada? Yo sí quería comentarte una cosa, un poco al hilo también de esto del cómic también. Cómo este personaje, o personajillo, porque la verdad es que era un tipo curiosísimo, ¿no? Tuvo el éxito que tuvo en Estados Unidos, no fue criticado nunca por ningún arqueólogo profesional, por la comunidad científica, no se le conocía. ¿Cómo llegó a tener ese éxito si realmente era un farsante? Bueno, la verdad es que sí tuvo muchas críticas y de hecho esto fue lo que propició que tengamos gran parte, no tanto del material fílmico de 1920-1925, sino el posterior. Él tuvo una primera etapa en la que intentó entrar en los medios académicos, en la universidad. Obviamente no lo consiguió, pues por su forma de ser, por su forma de vender las noticias, y eso es lo que desembocó en que se convirtiera en un divulgador de la arqueología, en un viajero profesional, en un conferenciante y en un realizador de estos documentales. Las críticas le llovieron por todos los lados, le cerraron las puertas en muchas instituciones académicas y también los propios científicos franceses fueron especialmente duros con él. No todos, pero enseguida creó animadversión el hecho de que fuera extranjero, norteamericano o norteamericano, húngaro, polaco o británico, y estuviera excavando en tierras de un protectorado francés. Entonces ya eso generó que una parte
del mundo académico francés se pusiera en su contra. Pero sí, yo tengo cartas y hay cosas que he publicado en las que son devastadores con todas estas fantasías que él mismo se hacía. ¿Nadie más? Sí, es algo habitual. Los encontramos desde el siglo XIX. Sí. A ver, Kunde Prorok a veces mantiene una apariencia oficial y tiene permisos de excavaciones, pero yo no he encontrado ni un solo permiso de exportación de objetos y he trillado mucho los archivos. Él forma parte de esa arqueología que llamamos romántica, pero quizá más que romántica o a la par que romántica tendríamos que estar llamando destructiva, expoliadora o todo lo que queramos decir, de personajes de cualquier profesión, por ejemplo, los habitualmente diplomáticos, que son aquellos, o científicos, pero muchos diplomáticos que son aquellos que conocían lenguas y que estaban destacados en esos países, en Próximo Oriente, Arabia, en el norte de África, y que como una manera, como un hobby, como una manera de pasarlo bien, por un hábito de coleccionismo, pues empezaba sus excavaciones, también en un momento en que no existían regulaciones sobre el patrimonio local de cualquiera de estos países, que en este momento la mayor parte pertenecen al Imperio Otomano, un Imperio Otomano que además está en decadencia. Así que quizás es un personaje tardío de esta arqueología romántica, porque es que se mantuvo así hasta los años 40 del siglo XX, pero hay otros que desde luego empiezan antes que él, Layard, etc., y que además ya lo hacen a través de sus propias publicaciones, ¿no? Se muestran como héroes, como personajes que con una actitud heroica, salvando grandes peligros y todo en aras del avance científico y del progreso de Occidente, están poniendo en peligro sus vidas para ir a investigar a estos lugares remotos, ¿no? Ese es el discurso que existe y que obviamente la investigación actual lo contempla desde un panorama, desde una perspectiva muy crítica. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por tu conferencia y enhorabuena por todo el trabajo de investigación que hemos visto que has desarrollado. Y nada, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Virginia.